Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando era un joven sacerdote, solía acercarme al altar con el corazón lleno de fervor, dispuesto a recibir el cuerpo de Cristo en la Sagrada Comunión. Con reverencia extendía mis manos, hacía la señal de la cruz y regresaba a mi lugar en la iglesia, convencido de que había cumplido con un acto sagrado. Sin embargo, en lo más profundo de mi alma, a menudo sentía un vacío, una inquietud que no podía explicar. Era como si hubiera tocado lo divino, pero no supiera cómo abrazarlo plenamente, como si el encuentro con el Señor, que debería haber sido transformador, se desvaneciera en la rutina de un ritual repetido. ¿No os ha sucedido alguna vez, amados fieles, sentir que, a pesar de comulgar con fe, algo queda incompleto en el corazón? Hoy, como León, sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal, quiero compartir con vosotros una verdad que el Señor me ha revelado a lo largo de mi vida. La Eucaristía no es solo un sacramento, sino un encuentro vivo con Jesucristo, el Hijo de Dios, que anhela transformarnos desde lo más íntimo de nuestro ser. El descubrimiento de un encuentro vivo. Mi camino hacia esta comprensión. El descubrimiento de un encuentro vivo comenzó en una pequeña parroquia de mi diócesis natal, donde como joven sacerdote celebraba la misa diaria para un puñado de fieles. Recuerdo vividamente un domingo en que, al elevar la hostia consagrada, sentí una presencia abrumadora, como si el cielo mismo se inclinara hacia la tierra. Mis manos temblaban y mis ojos se llenaron de lágrimas al pronunciar las palabras: «Este es mi cuerpo». En ese momento comprendí que no estaba sosteniendo un simple pedazo de pan, sino al mismísimo Creador del universo, al Verbo encarnado, al Salvador que caminó por Galilea, murió en la cruz y resucitó glorioso. Sin embargo, al comulgar, me di cuenta de que mi corazón no estaba plenamente preparado para recibir tan inmenso regalo. Me acercaba al altar con devoción, sí, pero también con distracciones, preocupaciones mundanas y, a veces, con pecados no confesados que oscurecían mi alma. Fue entonces cuando, en la oración silenciosa ante el sagrario, el Señor comenzó a hablarme, no con palabras audibles, sino con esa voz suave que resuena en el alma cuando nos ponemos a la escucha. Él me hizo entender que la Eucaristía no es un mero símbolo, ni un recuerdo piadoso, ni siquiera un rito sagrado que cumplimos por tradición. Es Cristo mismo presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que se entrega a nosotros en un acto de amor infinito. Este descubrimiento cambió para siempre mi forma de acercarme a la comunión. Comprendí que cada vez que recibimos la Eucaristía, no estamos participando en un acto rutinario, sino en un encuentro personal con el Dios vivo, un momento en que el cielo y la tierra se unen en el frágil recipiente de nuestro corazón humano. El vacío de la rutina y la llamada a la profundidad. Hermanos y hermanas, permitidme ser franco, muchos de nosotros, incluso los más devotos, hemos caído en la trampa de la rutina al comulgar. Nos acercamos al altar domingo tras domingo, tal vez incluso a diario, pero lo hacemos con un corazón dividido. Nuestras mentes están ocupadas con las preocupaciones del día, el trabajo que nos espera, los problemas familiares, las tareas pendientes o, peor aún, llevamos en el alma pecados no confesados, heridas no sanadas, rencores que no hemos entregado al Señor. En esos momentos, la comunión se convierte en un acto mecánico, un cumplimiento externo que no logra penetrar las profundidades de nuestro ser.
Recuerdo una conversación con una feligresa, María, una mujer piadosa que asistía a misa todos los domingos. Un día, con lágrimas en los ojos, me confesó: «Padre, comulgo con fe, pero siento que algo falta. Es como si Jesús estuviera allí, pero yo no supiera cómo recibirlo de verdad». Su testimonio resonó en mí porque yo mismo había sentido esa misma inquietud. Le pregunté: «María, ¿cómo preparas tu corazón antes de comulgar? ¿Hablas con Jesús como hablarías con tu mejor amigo, con tu Salvador?». Ella bajó la mirada y admitió que a menudo se limitaba a repetir oraciones aprendidas de memoria, sin detenerse a reflexionar en la grandeza del misterio que estaba a punto de recibir. Esta experiencia me llevó a profundizar en la enseñanza de los santos y en la tradición de la Iglesia sobre la Eucaristía. Descubrí que los grandes místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y San Ignacio de Loyola, todos insistían en la importancia de la preparación interior para recibir a Cristo. Pero fue en las palabras de Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 56, donde encontré la clave: «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». Estas palabras no son una invitación a un acto superficial, sino a una unión íntima, a una comunión de corazones que transforma nuestra vida entera. La preparación del corazón, un portal al cielo. Como Papa, he tenido el privilegio de celebrar la Eucaristía en basílicas majestuosas y en humildes capillas rurales, ante multitudes y en la soledad de mi oratorio privado. Pero he aprendido que, sin importar el lugar o las circunstancias, la preparación del corazón es lo que hace que la comunión sea un encuentro transformador. En mis años de sacerdocio adopté una práctica que me ha acompañado hasta hoy: antes de cada misa paso al menos 15 minutos en silencio ante el sagrario, preparando mi alma para recibir al Rey de Reyes. Este tiempo de preparación no es complicado, pero requiere intención y disciplina. Comienza con un examen de conciencia, un momento para reconocer nuestros pecados y pedir perdón. La confesión frecuente, como enseñaba la tradición de la Iglesia, es esencial. Sin un corazón limpio, la gracia de la Eucaristía no puede penetrar plenamente. Como decía San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, examínese, pues, cada uno a sí mismo, y coma entonces del pan y beba del cáliz. La confesión no es un castigo, sino un regalo, una oportunidad para limpiar el portal de nuestra alma, como yo lo llamo, ese espacio sagrado donde Cristo desea entrar. Recuerdo una ocasión en que, antes de una misa solemne en la Basílica de San Pedro, me sentía abrumado por las responsabilidades de mi ministerio. Mis pensamientos estaban llenos de reuniones pendientes, cartas por responder y decisiones que debía tomar. Al acercarme al confesionario, un anciano sacerdote me escuchó con paciencia y me dijo: «Hijo, deja tus cargas a los pies de la cruz antes de recibir a Jesús. Él no quiere tu mente ocupada, sino tu corazón abierto». Ese consejo sencillo pero profundo me liberó. Al comulgar ese día, sentí una paz indescriptible, como si el Señor mismo me abrazara y me dijera: «Aquí estoy. Todo lo demás puede esperar». El ayuno del alma. Además de la confesión, la preparación para la comunión incluye lo que yo llamo un ayuno del alma. No se trata solo del ayuno eucarístico físico que la Iglesia prescribe, una hora antes de comulgar, sino de un ayuno espiritual, apartarnos de las distracciones,
los apegos mundanos y el ruido del mundo. En nuestra era moderna esto es más difícil que nunca. Nuestros teléfonos nos bombardean con notificaciones. Nuestras mentes están saturadas de información y nuestras almas a menudo están agotadas por el ritmo frenético de la vida. Pero Jesús nos pide algo diferente. Nos invita a entrar en el silencio, a aquietar el corazón, a crear un espacio donde Él pueda hablar. En mis primeros años como obispo, solía llegar a la catedral con apenas unos minutos de sobra antes de la misa. Me justificaba diciendo que tenía demasiadas responsabilidades, que el trabajo pastoral no me dejaba tiempo para la oración. Pero un día, mientras leía las palabras de Santa Teresa de Ávila, me sentí interpelado. No hay excusa para no orar. El alma que no ora es como un cuerpo que no respira. Desde entonces hice un compromiso: llegar al templo con tiempo suficiente para preparar mi corazón. A veces simplemente me sentaba en un banco, cerraba los ojos y repetía en mi interior: Señor, aquí estoy, vengo a recibirte, haz de mi corazón un pesebre limpio para acogerte. Esta sencilla oración, inspirada en la humildad de Belén, se convirtió en una constante en mi vida. Imaginaba mi alma como el establo donde nació Jesús, pobre, sencillo, pero dispuesto a recibir al Salvador. No necesitamos grandes gestos ni conocimientos teológicos profundos para preparar nuestro corazón. Lo que necesitamos es un deseo ardiente, un anhelo de encontrarnos con Cristo, de dejar que Él entre en nosotros y transforme todo lo que somos. El testimonio de los fieles. A lo largo de mi pontificado, he tenido la bendición de escuchar innumerables testimonios de fieles que han descubierto el poder de la preparación interior para la comunión. Uno de ellos me marcó profundamente. Durante una audiencia general, una joven madre llamada Ana se acercó a mí con su pequeño hijo en brazos. Me dijo: Santo Padre, solía comulgar por costumbre, pero sentía que no cambiaba nada en mí. Hasta que un sacerdote me enseñó a preparar mi corazón con la confesión y la oración. Ahora, cada vez que recibo a Jesús, siento que Él me da fuerzas para ser una mejor madre, una mejor esposa, una mejor hija de Dios. El testimonio de Ana no es único. En cada rincón del mundo, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos, he visto cómo los corazones preparados se convierten en verdaderos sagrarios vivientes. Cuando comulgamos con un alma limpia y un corazón abierto, Jesús no solo entra en nosotros, Él nos transforma, nos moldea, nos hace más parecidos a Él. Como dice San Agustín, te conviertes en lo que recibes. Si recibimos a Cristo con amor y reverencia, nos convertimos en portadores de su amor, en testigos de su presencia en el mundo. La Eucaristía como centro de la vida cristiana. Queridos hermanos y hermanas, la Eucaristía es el corazón de nuestra fe, el misterio central que da sentido a todo lo que hacemos como cristianos. No es un acto aislado, sino el culmen de nuestra vida espiritual, el momento en que nos unimos más íntimamente a Cristo y, a través de Él, a toda la Iglesia. Pero para que este encuentro sea pleno, debemos acercarnos con la disposición de los discípulos en Emaús, que reconocieron a Jesús al partir el pan y exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Como Papa, mi mayor deseo es que cada uno de vosotros experimente este ardor, esta chispa divina que enciende el alma al recibir la Eucaristía. No os conforméis con una comunión rutinaria. No os acerquéis al altar por mera costumbre o por cumplir una obligación. Venid con hambre,
con sed, con el anhelo de quien sabe que está a punto de recibir al Salvador del mundo. Preparad vuestro corazón como si fuera la primera vez, la última vez, la única vez que recibiréis a Jesús. Recordad que en cada comunión Él viene a vosotros con el mismo amor con que se entregó en la cruz, con la misma ternura con que llamó a sus discípulos, con la misma gloria con que resucitó de entre los muertos. Una invitación a la transformación. Al cerrar este capítulo, os invito a reflexionar: ¿cómo será vuestra próxima comunión? ¿Será un momento más en la misa o será un encuentro que cambie vuestra vida? La elección está en vuestras manos, pero recordad, cada vez que comulgáis, tenéis la oportunidad de abrir un portal entre el cielo y la tierra, de permitir que el amor de Cristo fluya a través de vosotros hacia el mundo. No desperdiciéis ni una sola comunión. Vividla con la reverencia de María, que acogió al Verbo en su seno, con la humildad de José, que protegió el misterio de la encarnación, con el fervor de los apóstoles que dejaron todo para seguir a Jesús. Que el Espíritu Santo os guíe en este camino. Que la Virgen María, Madre de la Eucaristía, os enseñe a preparar vuestro corazón como ella preparó el suyo. Y que Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento, os llene de su paz y os transforme en sus testigos vivos. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando extendemos las manos o abrimos la boca para recibir la Sagrada Eucaristía, participamos en un momento de una grandeza inefable. El Dios del universo, Jesucristo, se hace presente en nosotros, no como un símbolo, sino con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como león, sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal. He reflexionado profundamente sobre este misterio a lo largo de mi vida sacerdotal y pontifical. Hoy deseo compartir con vosotros una verdad que ha transformado mi experiencia de la comunión, las palabras que pronunciamos en ese instante sagrado. Cuando Cristo entra en nuestro ser, tienen un poder transformador que puede abrir las puertas del cielo en nuestra alma. No son meras fórmulas, sino un diálogo íntimo entre el alma y su Salvador, un canto de amor que une lo humano con lo divino. En este capítulo os guiaré para descubrir cómo hablar con Jesús en la comunión, siguiendo el ejemplo de los santos y la inspiración del Espíritu Santo, para que cada encuentro eucarístico sea un momento de renovación espiritual. El secreto de un diálogo vivo. En mis primeros años como sacerdote solía comulgar con reverencia, pero mis palabras al recibir a Cristo eran escasas o mecánicas. A menudo repetía oraciones aprendidas de memoria como: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estas palabras, tomadas de la liturgia, son hermosas y verdaderas, pero a veces las pronunciaba sin plena conciencia de su significado, como si fueran un requisito para cumplir antes de recibir la hostia. Fue durante una misa en una pequeña capilla rural, mientras celebraba solo ante el altar, cuando sentí una invitación del Señor a cambiar mi enfoque. Al sostener la hostia en mis manos, una voz interior pareció susurrarme: no me trates como a un extraño. Háblame como a tu amigo, como a tu Salvador, como al amor de tu vida. Ese día, al comulgar pronuncié espontáneamente: Jesús, quédate conmigo, porque sin ti me pierdo. No eran palabras preparadas ni extraídas de un devocionario, sino un grito sincero de mi corazón, un reconocimiento de mi dependencia total de Él. Para mi sorpresa, sentí una paz profunda,
como si el Señor respondiera con su presencia, llenando el vacío que a menudo había sentido en la comunión. Desde entonces comprendí que las palabras que decimos al recibir a Cristo no son un simple ritual. Son el puente que conecta nuestra alma con el corazón de Dios. Un diálogo que transforma nuestra relación con Él. La enseñanza de los santos, un corazón que habla. La tradición de la Iglesia está repleta de ejemplos de santos que vivieron la comunión como un diálogo vivo con Cristo. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, enseñaba que la Eucaristía es el momento en que el alma puede hablar con Jesús como se habla con un amigo íntimo. Santa Faustina Kowalska, en su diario, relataba cómo al comulgar conversaba con Jesús sobre sus alegrías, temores y necesidades, confiando en que Él la escuchaba con amor. Pero fue San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, quien más me inspiró en este aspecto. Él decía: cuando recibes a Jesús en la comunión, dile todo lo que llevas en el corazón, porque Él está más cerca de ti en ese momento que nunca. En mi ministerio como obispo, tuve la oportunidad de visitar Ars y orar en la humilde iglesia donde San Juan María celebraba la misa. Mientras estaba ante el altar, imaginé al santo recibiendo la Eucaristía con lágrimas en los ojos, susurrando palabras de amor y gratitud a Jesús. Su ejemplo me llevó a preguntarme, ¿qué le digo yo a Cristo cuando lo recibo? ¿Son mis palabras un reflejo de mi amor o simplemente un eco de la costumbre? Esta reflexión me impulsó a desarrollar una práctica que ahora comparto con vosotros, en el momento de la comunión. Hablad con Jesús desde lo más profundo de vuestro ser, con la misma sinceridad con que hablaríais a la persona más amada en vuestra vida. Las palabras que transforman: quédate conmigo, Señor. Entre las muchas oraciones que he pronunciado al comulgar, hay una que se ha convertido en el latido de mi corazón eucarístico: Jesús, quédate conmigo, porque sin ti me pierdo. Estas palabras simples pero profundas encapsulan la esencia de nuestra relación con Cristo. Son una confesión de nuestra fragilidad, un reconocimiento de que sin Él nuestra vida espiritual se desvanece en la oscuridad del pecado y la confusión, pero también son una declaración de amor. Una súplica para que el Señor permanezca con nosotros, no solo en el momento de la comunión, sino en cada instante de nuestra existencia. ¿Por qué estas palabras son tan poderosas? Porque expresan dos verdades fundamentales de nuestra fe. Primero, reconocen la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No estamos recibiendo un objeto sagrado, sino a una persona viva, el Hijo de Dios, que se entrega a nosotros en un acto de amor infinito. Segundo, admiten nuestra dependencia de Él. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Sin Jesús somos como ovejas perdidas, pero con Él encontramos el camino, la verdad y la vida. Recuerdo una ocasión en que durante una misa en la plaza de San Pedro pronuncié estas palabras al comulgar. La multitud cantaba himnos. Los cardenales y obispos me rodeaban y el peso de mi responsabilidad como papa parecía abrumador. Pero en ese momento, al recibir a Cristo, todo lo demás se desvaneció. Solo estábamos Él y yo. Y mi corazón le decía: quédate conmigo, Señor, porque sin ti no puedo llevar esta cruz. Sentí una fuerza sobrenatural. Como si el Señor me respondiera: no estás solo. Yo estoy en ti y tú en mí. La libertad de un diálogo personal. Aunque, quédate conmigo, Señor, es una oración que recomiendo fervientemente.
no es la única forma de hablar con Jesús en la comunión. El diálogo con Cristo debe ser personal, único, reflejo de nuestra relación con Él. En diferentes momentos de mi vida he usado otras expresiones, dependiendo de las necesidades de mi alma. A veces he dicho, Jesús, te amo, pero enséñame a amarte más, buscando crecer en mi amor por Él. En otras ocasiones he suplicado, Señor, entra en mí y rompe todo lo que no te pertenece, pidiendo que purifique mi corazón de apegos mundanos o pecados. Y en momentos de debilidad he confesado, mi Señor y mi Dios, no te merezco, pero te necesito desesperadamente. Estas palabras no están escritas en un libro de oraciones. Nacen del corazón, guiadas por el Espíritu Santo. Os invito, queridos fieles, a encontrar vuestras propias palabras para hablar con Jesús. No temáis ser sencillos o vulnerables. Él no busca elocuencia, sino sinceridad, como dice el profeta Isaías. Capítulo 55, versículo 3, acérquense a mí, escuchen y vivirá su alma. En la comunión, Jesús está más cerca de nosotros que nunca. Es el momento de abrirle el alma, de contarle nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras esperanzas y nuestros temores. El testimonio de los fieles, palabras que sanan. A lo largo de mi pontificado, he sido testigo de cómo las palabras pronunciadas en la comunión han transformado vidas. Durante una visita pastoral a América Latina conocí a un hombre llamado Juan, un trabajador humilde que había luchado con la adicción durante años. Me contó que, tras años de asistir a misa sin compromiso, un sacerdote le enseñó a hablar con Jesús al comulgar. Juan comenzó a decir, Señor, tú eres mi fuerza, líbrame de mis cadenas. Poco a poco, esas palabras, unidas a la gracia de la Eucaristía, le dieron la fortaleza para superar su adicción. Hoy Juan es un líder en su comunidad parroquial, ayudando a otros a encontrar la libertad en Cristo. Otro testimonio que me marcó fue el de una religiosa, Sor Clara, quien me escribió una carta desde su convento en África. Me contó que durante años había comulgado con devoción, pero sentía que su relación con Jesús era distante. Un día, inspirada por una homilía, comenzó a decir al comulgar, Jesús, haz de mi corazón tu hogar. Sor Clara relataba que esas palabras abrieron su alma a una intimidad nueva con Cristo, llenándola de una alegría que irradiaba a sus hermanas de comunidad. Santo Padre, escribió, ahora comprendo que la Eucaristía no es algo que recibo, sino alguien a quien amo. Estos testimonios, y tantos otros, confirman que las palabras que pronunciamos en la comunión no son vanas. Son semillas plantadas en el corazón, regadas por la gracia de Cristo, que producen frutos de santidad, sanación y transformación. La Eucaristía como diálogo de amor. La Eucaristía es en su esencia un diálogo de amor. Jesús se entrega a nosotros en la comunión no para ser un huésped pasajero, sino para establecer una relación viva y duradera, como dice San Juan en su Evangelio. Capítulo 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Este permanecer no es un acto pasivo, sino una conversación constante, un intercambio de corazones que comienza en el momento de la comunión y se extiende a toda nuestra vida. En mi experiencia he encontrado que las palabras más poderosas en la comunión son aquellas que combinan amor, humildad y confianza. Por ejemplo, durante un retiro espiritual en mi juventud,
Adopté una oración inspirada en Santa Margarita María Alacoque. Jesús, toma mi corazón y hazlo uno con el tuyo. Esta oración me ayudó a recordar que la comunión Najim es solo un momento de recibir, sino de entregarme yo también a Cristo, de ofrecerle mis pensamientos, mis deseos, mis luchas. Os animo a experimentar con vuestras propias oraciones. Si estáis alegres, decidle a Jesús, gracias, Señor, por estar conmigo en este día. Si estáis angustiados, suplicadle, Jesús, dame tu paz, porque solo en ti la encuentro. Si os sentís indignos, confesadle, Señor, soy pecador, pero confío en tu misericordia. No hay palabras correctas o incorrectas, siempre que salgan del corazón. Como decía San Francisco de Sales, la oración más sencilla, cuando es sincera, llega al trono de Dios. El peligro de la superficialidad. Sin embargo, debo advertir contra un error común: pronunciar palabras vacías o mecánicas en la comunión. A veces, por prisa o distracción, repetimos frases sin reflexionar en su significado. Esto no es un diálogo, sino un monólogo que no permite a Cristo entrar plenamente en nosotros. Como enseñaba San Ignacio de Loyola, no es el mucho saber lo que sacia y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas interiormente. En la comunión no basta con decir palabras. Debemos sentirlas, vivirlas, dejar que transformen nuestro ser. Recuerdo una misa en la que, abrumado por las responsabilidades de mi ministerio, comulgué con la mente en otra parte. Pronuncié una oración aprendida, pero mi corazón estaba ausente. Al regresar a mi lugar, sentí una tristeza profunda, como si hubiera perdido una oportunidad preciosa. Esa noche, en la oración, pedí perdón al Señor y renové mi compromiso de hablarle con autenticidad. Desde entonces me esfuerzo por estar plenamente presente en la comunión, consciente de que estoy ante el Rey del Universo. Una invitación a la intimidad. Queridos hermanos y hermanas, la Eucaristía es el regalo más grande que Cristo nos ha dejado, pero su fruto depende de cómo la recibimos. Las palabras que pronunciamos al comulgar son la llave que abre nuestro corazón a su gracia. No temáis hablar con Jesús, como hablaríais con un amigo, un Padre, un Salvador. Decidle, quédate conmigo, Señor, o encontrad vuestras propias palabras para expresar vuestro amor y vuestra necesidad de Él. Haced de cada comunión un diálogo vivo, un encuentro que os transforme desde lo más profundo. Como Papa, mi oración es que cada uno de vosotros descubra la alegría de este diálogo eucarístico. Que vuestras palabras al comulgar sean un canto de amor que resuene en el cielo. Que la Virgen María, quien acogió al Verbo en su seno, os enseñe a hablar con su Hijo en la Eucaristía, y que Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento, os llene de su amor y os haga sus testigos en el mundo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando recibimos la Sagrada Eucaristía, el Señor del Universo, Jesucristo, entra en nuestro ser con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un momento de intimidad incomparable, un encuentro que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo nuestra alma al corazón mismo de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros, tras comulgar, regresamos apresuradamente a nuestras bancas, a nuestras vidas, a nuestras distracciones, sin detenernos a saborear la presencia de Cristo, que ahora habita en nosotros. Como león, sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal,
He aprendido a lo largo de mi vida que los momentos inmediatamente posteriores a la comunión son un tesoro espiritual. Un momento dorado que puede transformar nuestra relación con Jesús si sabemos acogerlo en el silencio. En este capítulo os invito a descubrir el valor del silencio postcomunión, a practicarlo como un acto de adoración y escucha, y a experimentar la paz y la transformación que solo Cristo puede ofrecer cuando le damos espacio para hablar en nuestra alma. El descubrimiento del silencio. En mis primeros años como sacerdote solía considerar la comunión como el punto culminante de la misa. El momento en que recibía a Cristo y cumplía con mi deber de participar en el sacrificio eucarístico. Una vez que regresaba a mi lugar, mi mente se llenaba rápidamente de pensamientos sobre las tareas del día, las visitas pastorales que debía realizar, los sermones que debía preparar o incluso los detalles prácticos de la parroquia. No era raro que, apenas terminada la misa, me uniera a los feligreses que salían apresuradamente de la iglesia, como si no hubiera nada más que hacer tras recibir al Rey del Universo. Todo cambió durante un retiro espiritual en un monasterio benedictino, donde los monjes me enseñaron el valor del silencio después de la comunión. Observé cómo, tras comulgar, los hermanos permanecían en sus lugares con los ojos cerrados y una serenidad que parecía envolverlos como un manto. Algunos inclinaban la cabeza, otros apoyaban el rostro en sus manos, pero todos compartían un aire de profunda comunión con Dios. Intrigado, le pregunté al abad: «Padre, ¿qué hacen los monjes en esos momentos de silencio?». Él sonrió y respondió: «No hacemos nada, hijo, solo estamos con Jesús. Él está en nosotros y nosotros en Él. El silencio permite que su voz resuene en el corazón». Esa noche, durante la misa en el monasterio, decidí imitar a los monjes. Tras comulgar, cerré los ojos y permanecí en silencio, repitiendo suavemente en mi interior: «Jesús, ¿estás aquí? Jesús, ¿estás en mí?». Para mi sorpresa, sentí una presencia viva, una paz que no podía explicar con palabras. Era como si el Señor me abrazara desde dentro, consolándome, guiándome, amándome. Ese momento de silencio se convirtió en un punto de inflexión en mi vida espiritual. Comprendí que la comunión no termina cuando tragamos la hostia, sino que se prolonga en el silencio, donde Cristo continúa obrando en nosotros, transformándonos desde lo más profundo de nuestro ser. El valor del silencio en un mundo ruidoso. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Las voces de las redes sociales, los titulares de las noticias, las demandas del trabajo y las distracciones cotidianas compiten por nuestra atención, dejando poco espacio para la quietud. Incluso en nuestras iglesias a veces caemos en la tentación de llenar el tiempo con cantos, anuncios o conversaciones, sin darnos cuenta de que el silencio es un regalo sagrado, un espacio donde Dios puede hablar. Como decía el profeta Elías, Dios no siempre se revela en el viento fuerte o el terremoto, sino en una brisa suave. Cf. Libro primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 12. En la comunión, esa brisa suave es la voz de Cristo que susurra en el silencio de nuestro corazón. El silencio postcomunión no es un vacío ni una ausencia de actividad, es más bien una presencia plena. Un diálogo sin palabras en el que el alma se encuentra con su Creador. San Juan de la Cruz, el gran místico, lo expresó bellamente: el alma que ama a Dios no necesita hablar mucho, porque en el silencio Él la entiende.
Cuando comulgamos, Jesús está físicamente presente en nosotros, más cerca de lo que jamás estará en cualquier otro momento de nuestra vida. El silencio nos permite escuchar su voz, sentir su amor y permitir que su gracia penetre en las fibras más profundas de nuestro ser. Recuerdo una misa en la Basílica de San Pedro durante los primeros meses de mi pontificado. La solemnidad del lugar, los coros angelicales, la presencia de miles de peregrinos, todo era majestuoso. Pero al comulgar me sentí abrumado por el peso de mi responsabilidad como Papa. Regresé a mi silla, cerré los ojos y en el silencio pronuncié en mi corazón: Jesús, estás en mí, habla, que tu siervo escucha. En ese instante, una calma sobrenatural me envolvió. Sentí que el Señor me decía, no con palabras audibles, sino con una certeza interior: no temas. Yo estoy contigo. Ese silencio de apenas unos minutos me dio la fuerza para continuar mi ministerio con renovada confianza. La práctica del silencio, una guía sencilla. ¿Cómo podemos practicar este silencio postcomunión en nuestras vidas? No requiere técnicas complicadas ni conocimientos teológicos profundos, y en las enseñanzas que he compartido con fieles de todo el mundo. Insisto en que solo necesita un corazón dispuesto. La práctica que he compartido con fieles de todo el mundo es dedicar al menos 15 minutos después de la comunión a la acción de gracias en silencio. Estos 15 minutos son un tiempo sagrado, un momento dorado en el que Jesús presente en ti puede obrar maravillas. Paso 1. Olvida el mundo. Tras comulgar, regresa a tu lugar y cierra los ojos. Deja a un lado las distracciones, los planes para el día, las preocupaciones, las conversaciones pendientes. Imagina que el mundo exterior se desvanece y que solo quedáis tú y Jesús. Como decía Santa Teresa de Ávila, el alma debe recogerse en sí misma para encontrarse con Dios. Este acto de recogimiento es el primer paso para entrar en el silencio. Paso 2. Repite una sencilla invocación. Para aquietar la mente, repite suavemente en tu corazón una frase breve que te recuerde la presencia de Cristo. Yo suelo usar: Jesús, ¿estás aquí? Jesús, ¿estás en mí? Yo estoy en Jesús. Otros pueden preferir: Señor, te amo, o Cristo, vive en mí. La repetición lenta y consciente de estas palabras ayuda a centrar el alma, creando un espacio para la escucha. Paso 3. Escucha en el silencio. Una vez que tu corazón está aquietado, simplemente escucha. No busques palabras ni experiencias extraordinarias. Permite que el Señor hable como Él desee, ya sea una inspiración, una paz profunda o incluso un silencio que parece vacío, pero está lleno de su presencia. Como enseñaba San Ignacio de Loyola, en el silencio el alma se dispone a recibir las mociones del Espíritu. Confía en que Jesús está obrando en ti, incluso si no sientes nada en el momento. Esta práctica, aunque sencilla, requiere perseverancia. Al principio puede ser difícil mantener la mente enfocada. Los pensamientos vagan, las distracciones surgen y el silencio puede sentirse incómodo. Pero con el tiempo descubrirás que este momento de quietud se convierte en el más fructífero de tu vida espiritual. Como decía San Francisco de Asís, es en el silencio donde encontramos a Dios, y en Dios donde nos encontramos a nosotros mismos. El testimonio de los fieles, la transformación del silencio. A lo largo de mi pontificado he escuchado innumerables testimonios de fieles que han descubierto el poder del silencio postcomunión.
Uno de ellos me marcó profundamente. Durante una visita pastoral a Asia, una joven llamada May, madre de 3 hijos, se acercó a mí tras una misa. Con lágrimas en los ojos me dijo: Santo Padre. Solía salir corriendo de la iglesia después de la misa para preparar el almuerzo o recoger a mis hijos. Pero un sacerdote me enseñó a quedarme 15 minutos en silencio tras comulgar. Al principio era difícil, mi mente divagaba, pero después de unas semanas comencé a sentir una paz que nunca había experimentado. Un día, en ese silencio, sentí que Jesús me decía: May, confía en mí, yo cuido de tu familia. Desde entonces, esos 15 minutos son mi refugio, mi fuerza. Otro testimonio vino de un seminarista, Carlos, quien me escribió desde su diócesis en América Latina. Me contó que durante su formación luchaba con dudas sobre su vocación. Un director espiritual le recomendó practicar el silencio postcomunión, pidiéndole a Jesús claridad y fortaleza. Carlos comenzó a dedicar 10 minutos después de cada misa a esta práctica, repitiendo: Jesús, guíame. Poco a poco sus dudas se disiparon y una certeza interior creció en su corazón. Santo Padre, escribió, en el silencio tras la comunión, Jesús me mostró que mi vocación es ser su sacerdote. Ahora, cada vez que comulgo, renuevo mi sí a Él. Estos testimonios reflejan una verdad universal: el silencio postcomunión es un tiempo de gracia. Un momento en que Jesús presente en nosotros nos consuela, nos sana, nos instruye y nos transforma. Como decía Santa Clara de Asís, cuando recibes a Jesús en la Eucaristía, no necesitas palabras, basta con estar con Él y Él hará todo lo demás. La Eucaristía como fusión de corazones. El silencio tras la comunión no es un fin en sí mismo, sino un medio para profundizar nuestra unión con Cristo. En esos momentos de quietud experimentamos lo que los místicos llaman una fusión de corazones. Nuestro corazón humano, frágil y pecador, se une al corazón sagrado de Jesús, lleno de amor y misericordia. Esta unión no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta, es un regalo de la gracia que se hace posible cuando nos disponemos a través del silencio. San Bernardo de Claraval describía la comunión como un beso divino, un momento en que el alma y su Creador se encuentran en una intimidad que trasciende las palabras. En el silencio, este beso se prolonga, permitiendo que el amor de Cristo penetre en cada rincón de nuestro ser. He experimentado esto en mi propia vida, especialmente en los momentos de dificultad, durante una crisis en la Iglesia, cuando las divisiones y los escándalos amenazaban con oscurecer la luz de la fe. Encontré refugio en el silencio postcomunión. Allí, en la presencia de Jesús, sentí que Él me decía: no temas. Mi iglesia es mía y yo la sostengo. Ese silencio me dio la claridad y la valentía para guiar a los fieles con esperanza. El desafío de permanecer. Uno de los mayores obstáculos para practicar el silencio postcomunión es nuestra tendencia a la prisa. En muchas parroquias he observado con tristeza cómo, apenas termina la misa, los fieles se levantan y salen de la iglesia como si tuvieran algo más importante que hacer que estar con Jesús. No los juzgo, porque yo mismo he caído en esa tentación, pero os invito a reconsiderar esta costumbre. Si los ángeles pudieran envidiar algo de los humanos, sería nuestra capacidad de recibir a Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo podemos entonces recibir este tesoro y luego correr hacia la puerta? San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías,
exclamaba. ¿Habéis recibido al Rey del Universo en vuestro corazón y ya pensáis en vuestras ocupaciones? Oh, si supierais quién está en vosotros, no pensaríais en nada más. Estas palabras resuenan hoy con la misma urgencia. El silencio postcomunión es una oportunidad para elegir la mejor parte. Como María de Betania, que se sentó a los pies de Jesús mientras Marta se afanaba con las tareas. Cf. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Elegir el silencio es elegir a Cristo. Es decirle, Señor, tú eres mi prioridad, quiero estar contigo. Una invitación al momento dorado. Queridos hermanos y hermanas, el silencio tras la comunión es un regalo que Cristo nos ofrece. Un momento dorado en el que podemos experimentar su presencia de una manera única. No os dejéis robar este tesoro por las distracciones del mundo. Dedicad al menos 15 minutos después de cada misa a la acción de gracias en silencio. Olvidad el mundo. Repetid una sencilla invocación y escuchad la voz de Jesús que habla en vuestra alma. Estos minutos no son tiempo perdido, sino el tiempo más valioso, más fructífero, más transformador de vuestra vida. Como Papa, mi oración es que cada uno de vosotros descubra la belleza de este silencio eucarístico. Que vuestros corazones se conviertan en sagrarios vivos donde Cristo pueda reposar y obrar. Que la Virgen María, quien guardaba todas las cosas en su corazón, cf. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51, os enseñe a vivir el silencio como ella lo vivió, y que Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento, os llene de su paz y os haga sus testigos en el mundo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la Sagrada Eucaristía es el corazón de nuestra fe, el misterio sublime en el que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace presente para habitar en nosotros y transformarnos en su imagen. Cada vez que comulgamos, no solo recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que participamos en un acto divino que tiene el poder de renovar nuestra alma, sanar nuestras heridas y hacernos portadores de su amor en el mundo. Como León XIV, sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal, he sido testigo del poder transformador de la Eucaristía en mi propia vida y en la de innumerables fieles. En este capítulo os invito a explorar cómo la comunión, cuando se vive con preparación, diálogo y silencio, nos convierte en nuevas criaturas, reflejos vivos del amor de Cristo. Descubriremos las señales de esta transformación. Aprenderemos a vivir cada Eucaristía como un encuentro que cambia la vida y responderemos al llamado de ser pan partido para los demás, como Jesús lo es para nosotros. El milagro de la transformación. Cuando era un joven sacerdote, solía preguntarme cómo era posible que un acto tan sencillo como comulgar pudiera tener un impacto tan profundo en el alma. La hostia, pequeña y frágil, parecía un gesto humilde en medio de la majestuosidad de la misa. Sin embargo, con el tiempo comprendí que en esa simplicidad radica el poder de Dios. Como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. La Eucaristía es el medio privilegiado por el cual Cristo nos renueva, nos moldea y nos configura según su corazón. Mi primera experiencia clara de esta transformación ocurrió durante una misa en una parroquia humilde de mi diócesis natal. Había tenido un día difícil.
marcado por conflictos en la comunidad y dudas sobre mi capacidad como pastor. Al comulgar pronuncié en mi corazón: Jesús, hazme tuyo. En el silencio que siguió, sentí una paz indescriptible, como si el Señor me liberara de mis temores y me llenara de una fortaleza nueva. Al salir de la iglesia, noté que mi actitud había cambiado. En lugar de impacientarme con las dificultades, respondí con calma y compasión. Uno de los feligreses, sorprendido, me dijo: Padre, hoy parece que lleva a Cristo en su rostro. Ese día comprendí que la Eucaristía no es solo un momento de encuentro, sino un proceso de transformación que nos hace más parecidos a Jesús. Las señales de una comunión fructífera. ¿Cómo sabemos si nuestras comuniones están dando fruto? La transformación que produce la Eucaristía no es siempre espectacular o inmediata, pero deja huellas claras en nuestra vida espiritual y moral. A lo largo de mi ministerio he identificado varias señales que indican que la Eucaristía está obrando en nosotros, moldeándonos según el plan de Dios. Un amor creciente hacia Dios y el prójimo. La primera señal de una comunión fructífera es un aumento en el amor. Como dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuando recibimos a Cristo, su amor se derrama en nuestro corazón, capacitándonos para amar a Dios con mayor fervor y a nuestros hermanos con mayor generosidad. Este amor se manifiesta en pequeños gestos, una oración más sentida, una sonrisa a un desconocido, un acto de servicio desinteresado. Recuerdo el testimonio de una mujer, Laura, quien asistía a misa diariamente, pero sentía que su fe era tibia. Tras aprender a preparar su corazón y permanecer en silencio tras la comunión, notó un cambio. Santo Padre, me escribió, antes me costaba perdonar a mi vecino, que siempre causaba problemas, pero después de comulgar con más conciencia, sentí un amor nuevo por él. Un día le llevé comida cuando estaba enfermo y ahora somos amigos. Este cambio en Laura no fue obra suya, sino de Cristo, que transformó su corazón a través de la Eucaristía. Una disminución del apego a lo mundano. Otra señal de transformación es una menor atracción por los placeres y ambiciones mundanas. La Eucaristía nos recuerda que nuestro verdadero tesoro está en Cristo, no en las riquezas, el poder o el reconocimiento. Como decía San Ignacio de Loyola, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y por esto salvar su alma. Cuando comulgamos con un corazón abierto, el Espíritu Santo nos ayuda a desapegarnos de lo que nos aleja de Dios. En mi propia vida he experimentado este desapego. Como obispo, a veces me sentía tentado por el prestigio o la comodidad, pero la Eucaristía me enseñó a buscar solo la gloria de Dios. Una vez, tras comulgar en una misa sencilla en un pueblo remoto, sentí una claridad interior. Las cosas que antes me preocupaban, la opinión de los demás, los honores, perdieron su importancia. En su lugar creció en mí un deseo de servir a los más necesitados, de ser un pastor según el corazón de Cristo, un mayor deseo de oración. La Eucaristía también enciende en nosotros un hambre de oración. Cuando recibimos a Cristo, su presencia despierta un anhelo de estar con Él, de conversar con Él, de contemplarlo. Como decía Santa Teresa de Ávila, la oración no es otra cosa que un trato de amistad con Dios. Una comunión bien vivida nos lleva a buscar momentos de intimidad con el Señor,
ya sea en la adoración eucarística, el rosario o la meditación personal. Un seminarista, Miguel, me compartió su experiencia. Antes la oración me parecía una obligación, pero después de practicar el silencio tras la comunión, comencé a disfrutar de mis momentos con Jesús. Ahora paso 1 hora cada semana ante el sagrario y es el mejor momento de mi día. Este deseo de oración es un signo claro de que la Eucaristía está transformando el alma, abriéndola a una relación más profunda con Dios. Fortaleza contra las tentaciones, la Eucaristía es también un escudo contra el pecado. Como dice San Juan Crisóstomo, la Eucaristía es el alimento que fortalece el alma para el combate espiritual. Cuando comulgamos con fe, recibimos la gracia para resistir las tentaciones y perseverar en la virtud. He visto esto en muchos fieles que, al acercarse regularmente a la comunión, encontraron la fuerza para superar vicios, reconciliarse con enemigos o vivir con mayor pureza. Un ejemplo notable es el de un hombre, Antonio, quien luchaba con la ira. Me contó que, tras meses de comulgar con preparación y silencio, notó que su temperamento se suavizaba. Santo Padre, dijo, antes explotaba por cualquier cosa, pero ahora, cuando siento que la ira crece, pienso en Jesús en la Eucaristía y pido su paz. No es que sea perfecto, pero estoy cambiando. Esta transformación es un testimonio del poder de Cristo que obra en nosotros a través de su cuerpo y sangre. Una paz que no depende de las circunstancias. Finalmente, una señal clave de la transformación eucarística es una paz interior que trasciende las dificultades. Como dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Cuando comulgamos, esta paz se arraiga en nuestra alma, permitiéndonos enfrentar las tormentas de la vida con confianza en Dios. Durante una crisis en la Iglesia, cuando las críticas y los desafíos parecían abrumadores, encontré refugio en la Eucaristía. Tras comulgar, en el silencio, sentía que Cristo me decía, confía en mí, yo estoy contigo. Esa paz no eliminó los problemas, pero me dio la certeza de que Dios estaba a mi lado. Innumerables fieles han compartido experiencias similares, encontrando en la Eucaristía un ancla en medio de las tempestades. La capacidad de perdonar, un fruto esencial. Uno de los frutos más profundos de la Eucaristía es la capacidad de perdonar. Como enseñaba San Juan Pablo II, no hay paz sin justicia. Y no hay justicia sin perdón. Cuando recibimos a Cristo, que dio su vida por el perdón de nuestros pecados, somos llamados a extender ese perdón a los demás. Una comunión bien vivida disuelve el rencor, sana las heridas y nos capacita para amar incluso a quienes nos han hecho daño. Conocí a una mujer, Sofía, cuya familia había sido destrozada por una traición. Durante años guardó resentimiento hacia su hermano, que la había herido profundamente. Pero tras participar en un retiro eucarístico, donde aprendió a preparar su corazón y dialogar con Jesús en la comunión, algo cambió. Sofía comenzó a decir al comulgar, Jesús, dame tu corazón para perdonar. Poco a poco, el rencor cedió paso a la compasión. Un día tomó la iniciativa de reconciliarse con su hermano y su relación fue restaurada. Santo Padre, me dijo, sin la Eucaristía nunca habría encontrado la fuerza para perdonar. Este testimonio refleja una verdad universal: si después de comulgar seguimos aferrados al rencor, algo está fallando.
La Eucaristía debe convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, en puentes de reconciliación en un mundo dividido. El deseo de servir, pan partido para los demás. Otra señal de transformación es un creciente deseo de servir. La Eucaristía no es un regalo para guardarlo egoístamente, sino un llamado a ser pan partido para los demás. Como Jesús se parte por nosotros. Como decía Madre Teresa de Calcuta, en la Eucaristía recibo a Jesús que se da a mí para que yo pueda darme a los demás. Una comunión fructífera nos impulsa a salir de nosotros mismos, a llevar el amor de Cristo a los pobres, los enfermos, los marginados. En mi ministerio como Papa, he visto este fruto en muchas comunidades. Durante una visita a África, conocí a un grupo de voluntarios que, inspirados por la Eucaristía, construían escuelas y clínicas para los más necesitados. Su líder, un hombre llamado José, me dijo: Santo Padre, cada vez que comulgamos sentimos que Jesús nos envía a ser sus manos y pies en el mundo. Este espíritu de servicio es un signo claro de que la Eucaristía está transformando el corazón, haciéndolo más semejante al de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Configurados con Cristo, el fruto supremo. El fruto más profundo de la Eucaristía es la configuración con Cristo. Ese proceso misterioso por el cual adoptamos sus sentimientos, actitudes y valores. Como decía San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Cada comunión nos acerca a esta meta, transformándonos poco a poco en reflejos vivos de Jesús. Este proceso no es automático, requiere nuestra cooperación, nuestra apertura a la gracia, nuestra disposición a dejar que Cristo reine en nosotros. He visto esta configuración en muchos santos y fieles. Durante una audiencia general conocí a una anciana, Teresa, cuya vida estaba marcada por la pobreza y el sufrimiento. Sin embargo, su rostro irradiaba una alegría sobrenatural. Cuando le pregunté cuál era su secreto, respondió: Santo Padre, comulgo cada día y le pido a Jesús que viva en mí. No tengo mucho, pero lo tengo a Él y eso es suficiente. La vida de Teresa era un testimonio de la Eucaristía. A pesar de sus dificultades, reflejaba la paciencia, la humildad y el amor de Cristo. Una invitación a vivir transformados. Queridos hermanos y hermanas, la Eucaristía es el sol que ilumina y transforma nuestra vida. Si la recibimos con preparación, diálogo, silencio y fe, no podemos salir de la iglesia igual que entramos. Cada comunión debe dejarnos diferentes, más amorosos, más libres, más orantes, más fuertes, más pacíficos, más dispuestos a perdonar y servir. Como Papa, mi mayor deseo es que viváis cada Eucaristía como un milagro de amor. Un encuentro que os configure con Cristo y os haga sus testigos en el mundo. Os invito a preguntaros, ¿cómo será mi próxima comunión? ¿La viviré por costumbre o la aprovecharé como una oportunidad para ser transformado? La decisión es vuestra, pero recordad, cada Eucaristía es un regalo irrepetible, un momento en que el cielo toca la tierra en vuestro propio ser. No desperdiciéis ni una sola comunión. Vividla con la reverencia de María, la humildad de José y el fervor de los apóstoles. Que la Virgen, Madre de la Eucaristía, os enseñe a acoger a su Hijo con un corazón abierto. Que Jesucristo,
presente en el Santísimo Sacramento, os transforme en su imagen y os haga luz para el mundo. Amén.